Buenas tardes, mi nombre es Martín Dunrauf y hoy es 27 de agosto, y siendo las 16 horas les doy la bienvenida desde Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por sumarse a esta charla nominada Ajustando el manejo agronómico del cultivo de maíz en el sudoeste bonaerense, a cargo de Desiree Tumini, Ignacio Irastorza y Felipe Klein. A lo largo de las presentaciones que vamos a ver, ustedes podrán ir enviando las preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad recibidas y tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizarlas todas y les recomendamos hacerlas durante el transcurso de la presentación. Además, recuerden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderse de nada. A continuación, les voy a presentar brevemente a Desiree Tumini, Ignacio Irastorza y Felipe Klein. Desiree es ingeniera agrónoma, recibida en la Universidad Nacional del Sur, realizó actividades de asesoría privada, monitoreo de enfermedades cereales de invierno y de asistencia técnico-comercial. Actualmente se desempeña en la empresa agropecuaria familiar Don Pibe S.R.L., partido de Coronel Dorrego y socia de la Regional Bahía Blanca de APRESID. Además, se desempeña como profesora de la Escuela Agraria número 1 de Coronel Dorrego. Ignacio es ingeniero agrónomo, recibido también en la Universidad Nacional del Sur. Es socio de la Regional Bahía Blanca, productor agropecuario y trabaja en la empresa familiar Lurma Itea, Sociedad Responsabilidad Limitada. Felipe Klein es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Como experiencia laboral, se desempeñó durante 7 años en producción agrícola ganadera en establecimientos del oeste y centro bonaerense y sur de Santa Fe. Actualmente ejerciendo su actividad laboral en el sudoeste de Buenos Aires, en la localidad de Torquín, en la estancia Hogar Rodolfo Funke, socia también de la Regional Bahía Blanca de APRESID. Ahora sí, señor director, les dejo con la presentación. Hola, mi nombre es Ignacio Irastorza, yo soy productor agropecuario en el partido de Coronel Dorrego, soy ingeniero agrónomo y participo de la regional de Bahía Blanca de APRESID. Y voy a hablar un poquito de lo que es para nosotros el maíz en esta zona. Es algo que empezó en el año 2009 y que no era un cultivo que nosotros no conocíamos y que ahora pasó a ser muy importante. Muy bien, como les decía yo trabajo en una empresa familiar que siembra alrededor del Coronel Dorrego, en el partido de Coronel Dorrego mayoritariamente. Esa es la distribución de los campos que trabajamos. Es una zona que recibe entre 600 y 700 milímetros de precipitaciones anuales, con mucha dispersión en lo que es la precipitación anual y también de la distribución dentro del año. Porque tenemos años que recibimos 400, 350 milímetros y tenemos registros de 1000 milímetros. Pero en todos los casos sí tenemos veranos muy, muy estresantes, con temperaturas elevadas. Tenemos registros de más de 40 grados centígrados en diciembre, en enero, y este último año en febrero también, acompañados con vientos fuertes, muy baja humedad relativa, y en todos los casos tenemos presencia de tosca, o sea, mancha de tosca de calcario, entre los 60 centímetros y el metro de profundidad es más o menos el promedio. Hay campos más someros, no hay campos mucho más profundos que el metro, y por supuesto que la rotación, o sea, el cultivo por excelencia en esta zona han sido siempre los cereales de invierno, y en nuestro caso que no tenemos ganadería, hacemos toda agricultura, siempre es un desafío para nosotros incorporar algún cultivo en otra estación que no fuera el invierno. Una alternativa que fue rentable y segura, porque hasta que apareció el maíz, nuestra rotación era el monocultivo de FIT, o sea, trigo pan,
cebada, candeal, y básicamente el manejo de la rotación agrícola tenía que ver con cuánto se ensuciaban los lotes de parafina. Entonces se hacían 3, 4, 5 años de fina y después se salía un girasol en los campos que están más hacia el oeste, que son un poco menos llovedores, y se hacía alguna soja con algo más de frecuencia, sí, es verdad, en los campos un poco más llovedores del este. Pero siempre se apuntaba, o sea, a dejar en cero, o sea, se pensaba en el cultivo de verano para poder hacer el cultivo de invierno, el cereal de invierno. Y siempre, ese fue el problema más grande por el cual se quiso incorporar algún tipo de cultivo. Habíamos probado con arvejas, pero es un cultivo de invierno, entonces para el manejo de malezas no servía. De manera que siempre se quiso buscar una alternativa, un cultivo estival que sea rentable. Después podemos hablar de cuáles serían los beneficios para derrotar, pueden ser muchos más, ¿no? Pero yo puse ahí malezas porque me pareció que fue siempre el problema más grave que tuvimos en nuestro caso. Y bueno, apareció una alternativa rentable, y tal es así que yo ahí puse el dato de lo que informa la Bolsa de Buenos Aires, para el sudeste. No sé si se nota bien, pero básicamente lo que significa es que en el año 2009 el sudeste produjo 400.000 toneladas de maíz, y el año pasado produjo 1.700.000 toneladas de maíz, de manera que se multiplicó más o menos por 4 la producción, y eso tiene que ver con que el maíz ha pasado a ser más rentable, y por eso lo hemos podido incorporar de a poco. En nuestro caso, nosotros empezamos, yo creo que si uno se pregunta por qué esto ha sido así, creo que tiene que ver casi mucho con los híbridos. Los materiales que uno siembra, evidentemente, son más resistentes a eventos de sequía, vienen con tecnología, con eventos que los hacen por lo menos sencillos, se defienden contra los insectos, en definitiva. Los híbridos han jugado un papel muy importante en la aparición del cultivo. Yo ahí nombré la maquinaria también porque por ahí en esta zona por ahí se hace más superficie y las máquinas eran chicas, y en estos últimos años han aparecido las arañas, esas un poco más grandes para hacer más operativa, más eficiente la labor, así que la nombré. Y después tiene que ver con lo que es el manejo del cultivo, que ha sido el ajuste de densidad de siembra y de fechas de siembra, y para resumirlo y de forma contundente, o sea, acá el secreto ha sido sembrar poco, y poco es 25.000 plantas para nosotros, o menos, pero bueno, para tirar un número yo diría alrededor de esa densidad, y sembrar tarde, para hacer coincidir el periodo crítico del cultivo con un mes que no cayera en enero, básicamente. Nosotros empezamos a sembrar maíz en el año 2009, con densidades un poco más altas que las de hoy. Aclaro que en el partido de Coronel Dorrego no se hacía maíz. O sea, el maíz no había 1 hectárea. En nuestro caso, pasamos de cero, de la rotación, a sembrar el 30% de la superficie. O sea, cambió, lo que cambió es el paisaje realmente de la zona en verano. Hay mucho maíz que antes no lo había. Y ahí yo les puse, para comparar los rendimientos de soja y de maíz de los últimos 10 años, ahí está el promedio abajo, para mostrar rápidamente un margen bruto que, si hoy vemos la foto, la tecnología que estamos usando hoy, lo que podemos ver es que lo podemos discutir acá después qué le echaste, qué no le echaste, pero yo lo que quería significar rápidamente es que los promedios que tengo, en este caso en particular, de soja, de trigo y de maíz, el maíz hoy está muy bien. Bueno,
eso explica básicamente por qué es que lo hemos incorporado y nos ha ayudado. Bien. Ya a partir del 2013, 2014, cuando empezamos a ver que mezclábamos años con un poquito empezamos a agarrar experiencia con esto del maíz, empezamos a preguntarnos un montón de cosas. La que nos empezamos a preguntar ahora es, para los manejos que tenemos acá, que obligadamente son de baja densidad y de siembra tardía para conseguir rendimiento y estabilidad, cómo se comportan los distintos materiales y qué es lo que, cuáles conviene sembrar y cuáles no. Ya a partir de hace 2 o 3 años, en la regional se empezó a debatir respecto a si para la baja densidad conviene que la compensación venga del lado del macollaje, si conviene que el material no sea macollador, pero sea prolífico. Y bueno, yo lo que quería, tomé ahí la red de maíz, es un dato que aparece en la revista de la red de maíz del sur de Buenos Aires, de RECID, y lo que quise mostrar es que un material ahí pintado de rojo, un material como el Lidera 7761, que es un material macollador, quedó primero en el promedio de los 2 sitios. Aclaro, estos 2 sitios son los que puse, estos 2 porque son los únicos 2 que en la red aparecieron con densidades de siembra de 25.000 plantas. Porque después había otros lugares, pero estaban pasados de densidad para comparar. Yo puse todo el principio de riego, y lo que vemos es que tanto un macollador como un no macollador, que quedaron primero y segundo, están ordenados en rendimiento, y yo en lo particular, con nosotros en lo particular, lo que estamos haciendo, porque realmente no nos queda claro qué es lo que conviene y qué es lo que no, estamos sembrando los materiales que vemos que tienen cierta estabilidad dentro de la región, y sembrarlos, o sea, no nos cerramos a ninguna cosa, o sea, sembramos maíces que ajustan rendimiento que compensan con macollo, compensan con espigaflex o compensan con prolificidad. Si quieren podemos hablar de lo que es híbridos y de lo que uno puede llegar a ver. En fin, voy a más o menos a dejar algunas interrogantes que uno le caben desde que la rotación pasó de ser casi un monocultivo de fina a una rotación con un poco más con otros cultivos de verano. Una de las dificultades que aparece es la poca cobertura en el suelo, y sobre todo la de evitar que los residuos se vuelen, porque los vientos son muy intensos, y a tan pocas densidades acá los maíces no aportan buena cobertura, y la poca que aportan se vuelan, ese es un problema. Y especialmente pongo ahí en la rotación trigo, maíz, soja, en la que hacemos en los campos que están más cerca del desarrollo, que son más llovedores. Ahí queda poca cobertura, para la soja las estamos teniendo con poca cobertura, más allá de que el maíz previamente en el 100% de los casos viene de cultivo de cobertura de vicia, pero bueno, igual estamos ahí, tenemos una cuenta pendiente, me parece. Después, otro desafío es el de entender y ajustar la interacción de cultivo de maíz con los cultivos de servicio. Es esto del quemado, cuándo. Estamos viendo algunas cosas. El año pasado pareciera, por lo que estamos viendo, que quemamos tarde y pagamos un poco ahí. Así que en ese lado hay bastante, me parece, por aprender. Y otro desafío es el de por ahí hacer algún tipo de siembra temprana del maíz. Estamos pensando nosotros que los campos donde la soja a nosotros no nos es rentable, en los campos del oeste, por ahí hacer maíz temprano, después del maíz tardío, para poder entrar después con la siembra de trigo, cosa que no podemos hacer con los maíces tardíos, ¿no? Esto es un poco el panorama que nosotros, o sea, lo que nosotros estamos viendo de acá para adelante, o sea, lo que queremos probar. Algunas fotos de los maíces de las recorridas de este año. Este es un 77-84, el de la derecha está sembrado el 27, está sembrado el
bien digo, el 27 de noviembre, el de la izquierda más tarde, el 4 de diciembre, es el mismo campo. Lo que uno quería mostrar, o lo que yo quería mostrar acá, es que esta visita que se hizo el 21 de febrero, ahí vemos, ¿no? Cuanto más atrasado se ve el sembrado el día 4 de diciembre, en la recorrida del 3 de marzo, tampoco se alcanza a apreciar, yo acá me daba la impresión de que el maíz sembrado tarde, este 24 sembrado tarde, todos esos macollos que estaban dando alguna espiga fértil parecían no llegar, y de hecho no llegaron. Algo curioso de este maíz que me parece que es muy macollador es lo largo por lo menos del ciclo reproductivo, ¿no? Que uno encuentra maíces, encuentra espigas en muy diferentes estados, ¿no? Uno imagina que por ahí para zonas como las nuestras, donde tenemos veranos tan asfixiantes, por ahí esto puede ser una buena estrategia, ¿no? De tener un maíz que se comporte así en reproductivo. Pero bueno, sí me pareció por ahí un poquito tarde para sembrarlo el 4 de diciembre. Me parece que en este caso, por lo menos en el año que viene, nosotros estamos pensando no pasarnos de esa fecha del 27, 25 de noviembre, para lo que es 84. Esta es una foto de en el mismo campo también. Este es un maíz de Breva, el Next 22.6. En todos los casos, esto que estamos viendo está sembrado 25.700 plantas por hectárea. Esto ya es en otro lugar, en un campo más limitante, en la parte más del oeste, Sunacas 470, esto está sembrado en 22.000 plantas acá. Y este es un 61, otro nidera también sembrado en ese mismo campo, recorrido el 27 de febrero. Y bueno, abierto a cualquier pregunta, si es que puedo responderla, y ya muchas gracias por la atención. Hola, mi nombre es Desiree Tumini. Voy a contarles un poco nuestra humilde experiencia en el cultivo de maíz en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Para eso voy a compartirles una breve presentación. Ahí está. Antes de arrancar les voy a contar que pertenezco a la regional Bahía Blanca, que agrupa productores del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Particularmente, en mi caso, trabajo en una empresa familiar de la que formo parte, que se ubica en el partido de Coronel Dorrego. Recibimos unos 650 milímetros por año, con muchos años por debajo de esos milimetrajes. El año pasado nos llegamos a los 550 milímetros. Nuestros suelos son someros, con 40-60 centímetros de profundidad efectiva, y nuestro ambiente está fuertemente influenciado por la cercanía al mar. Nuestras heladas son suaves, y nuestros veranos tradicionalmente son muy calurosos, con baja humedad relativa y con muchísimo viento. Ya ahí puse el desierto, ¿no? Realmente es así. Bien, a modo introductorio, y los voy a ir llevando a la visión que nosotros tenemos del maíz, les voy a ir contando, bueno, lo que era un poco el paisaje clásico de nuestra empresa, ¿no? Es esta la foto del paisaje clásico: cebadas, trigo, sembradas bien temprano. Estábamos hablando de fines de abril, arrancábamos a sembrar con densidades de siembra bien bajas, 100, 110 plantas por metro cuadrado. Y hoy estamos en esta otra situación. Este es otro paisaje que se nos volvió clásico, lamentablemente, y lo que les quiero mostrar en esta foto, que no es muy buena, pero realmente las fotos que con Rairá son las primeras que borramos todo acá de los celulares. Lo que les quiero mostrar acá es el Rairás. Fíjense, matas grandes, plantas chicas, plantas controladas, la mayoría sin control, el cultivo naciendo, bueno,
Esto es un desastre. Lamentablemente se volvió moneda cotidiana para nosotros debido a, bueno, repetición en el manejo, hacer fina sobre fina, hace ya muchísimo tiempo. Y bueno, hoy estamos en una situación bastante compleja en control de esta maleza, cuando los herbicidas de postemergencia ya prácticamente no tienen buenos resultados, se nos están acabando básicamente todas las herramientas. Hoy la herramienta química, y ahí está descrita en forma muy resumida, es esa, ¿no? Es esta bomba que hoy nos sale algo de $105 por hectárea, ¿no? Nos complica mucho la rentabilidad de nuestro sistema. Buscando otras alternativas, sacándole un poco el polvo a los libros viejos y aprovechando la experiencia de otros productores de la zona y de la regional, es que empezamos a hablar de cultivos de servicio, de rotación de manejo, de fechas de siembra, de dirección de siembra, rotación de cultivos, y acá aparece nuestro amigo el maíz, ¿no? Nos empezamos a replantear muchas cosas. Acá falta también la ganadería. Antes de seguir avanzando en maíz, y porque voy a hablar de maíz, que es un cultivo de verano, no quiero pasar por alto ni que dejen de comprender lo que son nuestros veranos. Estas fotos me las pasó Javier Irastorza. A mí me pasa que es difícil describirles con una foto lo que se vive acá en el verano, ¿no? Ahí hay lotes volándose, y allá atrás el maíz verde. Esto es un ensayo de híbridos, ¿no? El verano realmente puede ser muy, muy crudo para nosotros. Y acá está el maíz, por supuesto esta foto también es de verano, y yo, ¿qué es lo que tengo para destacar del maíz? ¿Qué es lo más importante? Al contrario de lo que nos venían enseñando en la universidad, o de lo que se sabía en realidad hasta ese momento, y de cómo nos planteábamos el maíz, que era un cultivo delicado, que necesitaba buenas precipitaciones, que no se adaptaba a suelos poco profundos. Hoy podemos destacar del maíz precisamente todo lo contrario, su rusticidad. Lo vemos un cultivo que se la aguanta. Muchas veces nos pasa que acá se secan las malezas, se seca la rama negra, el cenecio, se seca la pata de gallo. No nos dan ganas de ir a ver los lotes porque muchas veces pensamos, bueno, estamos perdiendo el cultivo, y vamos, y para sorpresa nuestra nos encontramos con maíces como estos. Estas fotos son de eneros secos, donde lo ves al maíz, que es un cultivo que está turgente, fotosintetizando, creciendo, desarrollándose y produciendo. ¿Qué es lo que nos permite hablar del maíz y de su rusticidad? Bueno, básicamente la fecha de siembra, lo que mejor nos están dando es fines de noviembre. La densidad de siembra, nosotros nos planteamos 18.000 plantas por hectárea logradas. La prolificidad y la espiga flexible, que son dos características genéticas que hacen que el maíz pueda compensar en función de las condiciones climáticas la producción. Bien, con toda la introducción que hice, creo que no hace falta decirles qué lotes elegimos para sembrar el maíz, ¿no? Elegimos, por supuesto, lotes como el de la izquierda, lotes que tienen problema de raíraz y que realmente ya la fina no nos resulta rentable, ¿sí? La de la derecha la puse para que vean que en algún momento llueve, en la Soberana, en algún momento, alguna foto de eso tengo. Les quiero contar que una de las rotaciones que nos habíamos planteado para solucionar este tema de malezas es maíz, arveja y trigo. No nos fue bien con la arveja atrás del maíz, y bueno, por una cuestión de rentabilidad del cultivo, medio que lo dejamos de producir. La que ahora nos la estamos jugando y la que vemos más potable es 2 años de maíz, un girasol para salir con un trigo o una cebada. Con esa rotación tuvimos muy buenos resultados en las poblaciones de raíraz.
vemos que realmente la disminución del raíraz es muy significativa. El mismo resultado llegamos con la primera rotación, después se los voy a mostrar. Y hay otra rotación que en realidad yo no la veo como factible para la zona, salvo que entremos con un avión temprano, que es 2 años de maíz y una cebada el mismo año. Esta rotación la podemos hacer solo si tenemos precipitaciones que acompañen para recargar el perfil y pulverizando el maíz con un avión. Yo creo que si no es muy difícil. Esta está prácticamente descartada en la mayoría de los años. Y un comentario de algo que veníamos haciendo y que hoy lo hacemos diferente, equivocados o acertados. Nosotros al principio, donde teníamos colchón de raíraz en los maíces, repito, lotes complicados son los que preferimos para hacer este cultivo, entrábamos con una pulverización aérea en mayo aproximadamente, y bueno, eso medio que volvimos para atrás y dejamos de hacerlo porque pensamos que en realidad si lo que nosotros estamos haciendo es seleccionando a través de nuestro manejo los biotipos resistentes, porque hacemos siempre lo mismo, en realidad seguir pulverizando con los mismos productos, en la misma época del año que hacemos un barbecho con una fina, con un avión, era hacer más de lo mismo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de dejar de seleccionar en favor de los biotipos resistentes para empezar a favorecer un poco a los que son susceptibles y lograr así una población más fácil de controlar. Equivocados o no, repito, es lo que estamos haciendo y nuestro humilde aporte, ¿no? Y porque en realidad somos productores de fina, principalmente, hoy nos planteamos el maíz con un 15% de la superficie total que sembramos, tal vez, creo, en realidad estoy segura, de que agronómicamente deberíamos estar en un 30% de maíz, pero bueno, hoy es un 15%. Como nosotros somos productores de fina, un poco los resultados nosotros los evaluamos con la fina después de que le dimos toda la vuelta a la rotación. Y lo que tengo para mostrarles o contarles es lo que obtuvimos en un campo donde la parte complicada de raíraz la rotamos y la parte que venía sin problemas, entre comillas, seguimos haciendo lo mismo. Monocultivo, en realidad, monomanejo, si me permiten inventar esa palabra. Seguimos con el mismo manejo porque hicimos cebada, trigo. Ese campo viene con cebada hace muchísimos años, fina hace muchísimos años. Y bueno, hicimos eso, a ver cómo nos andaba y después volvimos a la fina. Bien, la rotación fue maíz, una arveja que tuvo un rendimiento muy bajo, desarrolló muy poco, la arveja rindió 600 kilos, y después el trigo, ¿no? ¿Qué vimos? La parte complicada de raíraz, que se rotó, los manchones, o el área afectada con raíraz, se redujo tanto que en un momento pensamos que había desaparecido, hoy lo tenemos medido en que es un menos del 5% de la superficie. En cambio, el lote que no era problema, entre comillas, que seguimos haciendo lo mismo, llegamos a la misma situación del lote más complicado. Hoy, ese lote, que repito, no era problema hace 3 años, hoy no lo pudimos sembrar y va a ir a maíz, ¿sí? ¿Por qué? Porque obtuvimos muy buenos resultados después de la rotación. Vimos que el raíraz disminuía notablemente y que lo controlábamos además más fácil. Y otra cosa que notamos es que en el trigo, después de la rotación, gastábamos menos, porque fueron lotes que siempre estuvieron limpios y sanos, ¿sí? En cambio, en el lote que venía con el mismo manejo, gastamos más y además rindió menos, ¿sí? A ver, fue un año donde las precipitaciones no acompañaron
el del 2019 llovieron menos de 550 milímetros, yo ahí puse la distribución de las precipitaciones para que las miren. Fíjense que en enero llovieron 180 milímetros. Ahí se nos llenaron todos los pluviómetros y después prácticamente se cortó el agua, fue desastroso para nosotros, y octubre llovió, pero octubre llegó tarde, porque fue a fines de octubre, los trigos ya estaban hechos, trigos ya hechos. Ustedes me podrán decir, hay una arveja. Sí, el trigo pudo haber rendido un poco más porque tuvo una arveja. En realidad, lo que nosotros vimos es que fue tan limitante el agua y era tan contundente el hecho de que el lote que no estaba rotado era todo raíras, nunca lo pudimos controlar, que realmente creemos que la maleza por lo que compitió fue por el agua, precisamente. Seguramente hay un efecto de la arveja, pero nosotros, digamos, se lo adjudicamos más a la rotación. Esa foto es del trigo, que rindió 2.600 kilos, que yo creo que si hubiera llovido un poquito más normal, digamos, ese era un trigo fácil para 4.000 kilos. Resultados parecidos obtuvimos rotando maíz, 2 años de maíz, girasol y atrás una cebada. Eso sí, mismo lote lo partimos a la mitad y dijimos, bueno, acá vamos a rotar y acá no. Bueno, la parte rotada, con la introducción del maíz, le sacó 1.000 kilos más, bajaron los costos, en ese caso no usamos preemergente, la presión de maleza fue menor y ese lote no tiene un raíraz. Ahí sí que no lo vamos a encontrar. Bien, volviendo un poco a lo que es el maíz y mi opinión acerca del cultivo, sacando los números y comparándolo con otras producciones que nosotros tenemos en la zona, yo acá les puse trigo en lote rotado, el rendimiento de indiferencia 1.400 kilos. Trigo en lote sin rotar, donde, repito, tengo que gastar más para poder controlar el raíraz, que al final no lo termino controlando, esa es la realidad. El rendimiento de indiferencia es de 2.000 kilos. Maíz, el rendimiento de indiferencia me da 2.500 kilos. Girasol me da 1.400. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con esto? Que nuestro rendimiento de indiferencia, 2.500 kilos, por lo menos por ahora, está por debajo del promedio de rendimiento que venimos obteniendo. A ver, hago esta aclaración. 2019-2020 cosechamos un solo lote, no tengo el resultado de la mayoría porque todavía no los cosechamos. Las noticias no son buenas, no va a ser una buena cosecha para nosotros de maíz. Yo creo que vamos a estar en promedio en 2.000 kilos. Si me preguntan a mí, creo que nosotros cometimos el error de arrancar a sembrar temprano para solucionar algunos problemas de logística que teníamos, porque siempre nos pasa que estamos sembrando cuando estamos cosechando, y bueno, eso nos entorpece un poco a nosotros la organización. Decidimos arrancar a sembrar a principios de noviembre y realmente esos lotes no demostraron un buen resultado. Como conclusiones, a ver, ¿qué es lo que nosotros pensamos del maíz? ¿Cultivo perfecto? No. Eso ya les digo que no es un cultivo perfecto, pero sí es un cultivo posible. Por lo que les mostraba del rendimiento de indiferencia, por lo que les mostraba del promedio de rendimientos, y sobre todo por el beneficio que le genera a nuestros suelos a lo largo de la rotación y a lo largo de los años. Para nosotros hablar de maíz no es solo hablar de maíz, es hablar también de cultivos de servicio, de rotación de cultivos, de rotación de principios activos, de momentos de control, de manejo y de nuevos cultivos. Estas eran todas materias pendientes que teníamos dentro de la empresa y que no encontrábamos la manera de salir de este monocultivo en forma rentable, ¿no? Eso es lo más difícil. Para nosotros el maíz forma parte de una solución compleja a un problema complejo. A ver, el problema de raíraz, nosotros ya desistimos de pensar que va a ser solucionado en forma fácil o con una sola herramienta. Acá vamos a tener que
usar la ingeniería, la solución no es fácil, y yo estoy convencida de que viene de la mano de la rotación de los cultivos. Y por eso ahí entra el maíz, digamos. Y por eso también el sentido de mi presentación, tenía que hablar de maíz, pero hablé también de otras cosas. Esta frase que está un poco trillada, implicó romper viejos paradigmas, está retrillada, pero bueno, para mí significa que nos tenemos que seguir moviendo, y lo más importante de todo esto, sobre todo para mí que vivo en el campo, trabajo con mi familia en el campo, y quiero seguir viviendo de esta actividad, a nosotros nos ayuda a ser sustentables. Era algo que no estábamos logrando, y gracias a este cultivo nos estamos dando esta segunda oportunidad. Eso es todo, espero que haber sido clara, y cualquier pregunta, creo que nos vemos al final. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Kleine y soy integrante de la regional de APRESID de Bahía Blanca y soy productor de la zona serrana del sudoeste bonaerense. El taller de hoy consiste en el ajuste del manejo del cultivo de maíz en el sudoeste bonaerense. Para empezar, quería contarles qué es lo que se hacía antes en la zona y qué es lo que se está haciendo ahora. Antes, las siembras de maíz se ubicaban a mediados, fines de octubre, con densidades de siembra altas, de 60.000 plantas por hectárea, haciendo que el periodo crítico del cultivo caiga a fines de diciembre, principios de enero, donde las elevadas temperaturas son moneda corriente y la variabilidad en las lluvias es muy inestable. Y ahora, en cambio, las siembras se concentran sobre fines de noviembre, principios de diciembre, haciendo que el periodo crítico nos caiga a fines de enero, principios de febrero, con temperaturas más favorables para el cultivo, y fundamentalmente bajando la densidad de siembra de 60.000 plantas a 28.000 plantas por hectárea. Para ambientar un poco la zona, les muestro acá un gráfico de cómo son el promedio de las precipitaciones en los meses del año. Pero como todo buen promedio, mucho no explica nuestra decisión de bajar densidad en plantas por hectárea de maíz y de correr la fecha de siembra a fines de noviembre. En cambio, este gráfico nos muestra la inmensa variabilidad que hay a través de los años en las lluvias de enero, que es la curva azul, y de febrero. No hay un año igual al otro y la inestabilidad es muy grande. Y en el mismo gráfico yo pongo los rindes que teníamos en maíz cuando se sembraban 60.000 plantas por hectárea, y vemos que no hay una estabilidad, no se puede mantener una estabilidad en el rinde a través de los años. Hay picos de buen rinde y hay picos de muy mal rinde. En cambio, cuando nosotros empezamos a bajar densidad hace ya unos 6 años, vemos que podemos acá trazar una línea estabilizando el rinde en 3.500 kilos de promedio. Y por lo menos tener una seguridad de que al menos ese rinde, ese piso de rinde lo vamos a poder lograr. Y en este gráfico sigo mostrando curvas de precipitaciones. En el caso de la curva negra es las precipitaciones juntas de enero y febrero, y en el caso de la curva roja, las precipitaciones de diciembre-enero, que como vemos también tienen una variación enorme a través de los años. Pero lo que quiero mostrarles acá es las temperaturas de enero respecto a las temperaturas de febrero.
En casi todos los años vemos que las temperaturas de enero son superiores a las de febrero, y es esa una de las razones por las que nosotros pasamos el periodo crítico del maíz a que nos caiga en febrero y no en enero. ¿Qué ventajas le vemos a nosotros a la incorporación del maíz en bajas densidades? Por un lado, aumentar la rotación, aumentar las hectáreas en rotación de maíz, ya que, como vimos, la estabilidad es mucho mayor con esta tecnología de bajas densidades con respecto a usar densidades altas. Por otro lado, en nuestro caso, el control de malezas de verano de hoja ancha se facilita por el poder usar productos hormonales o triacinas. La estabilidad, que ya es lo que contábamos recién, la estabilidad de los rindes, y en nuestro caso, que somos un establecimiento mixto, un establecimiento agrícola-ganadero, el poder usar los rastrojos con la ganadería. Y como desventajas, estamos viendo alguna dificultad en la salida del maíz a una fina, porque la liberación del lote se hace de forma más tardía, y en el caso de que nos llegue a entrar una fina sobre el rastrojo de maíz, la cobertura inmediata que deja el rastrojo de maíz en cierto modo dificulta la implantación de una fina. Por otro lado, si nosotros dejamos esa cobertura de ese rastrojo de maíz para luego pasar a una gruesa, por los fuertes vientos que hay en esta zona, esa chala de maíz, esa cobertura de maíz, va a parar todo a los alambrados. Y en cuanto a control de malezas, esa concentración de chala en ciertos sectores del lote dejan tapada la maleza y se dificulta el control de la maleza en esos sectores. Bueno, ¿y en qué estamos trabajando nosotros para ajustar un poco mejor el manejo del cultivo? Por un lado, estamos tratando de incluir como antecesor del maíz a los cultivos de cobertura, y estamos evaluando la fecha de quemado óptima para esta zona. Por otro lado, estamos ensayando algo de distanciamientos de siembra de 52 centímetros, 1,04 m y a 1,56 m, y estamos evaluando todos los años los híbridos de maíz que hay en el mercado, para ver cuál se adapta mejor a nuestra zona, o cuáles se adaptan mejor a nuestra zona. Y por último, estamos empezando a incluir el maíz de segunda en la rotación, y este año hay datos interesantes para poder mostrar. Bueno, como cultivo de servicio estamos utilizando la consociación de vicias con avenas o vicias con centenos. Por un lado, usar el cultivo de servicio para el control de malezas, y por otro lado, poder usar la vicia como aportante de nitrógeno y la gramínea como aportante de carbono al sistema. Pero nuestra limitante es el agua, y tenemos que cuidar el agua para el cultivo que le siga, el cultivo de servicio. Entonces, tenemos que evaluar muy bien qué fecha de secado del cultivo de servicio tenemos que realizar nosotros, y no podemos tomar recetas de regiones de más al norte, donde por ahí la cantidad de agua que tienen en el verano es bastante superior a la nuestra. Nosotros la tenemos que cuidar como si fuera oro. Entonces, este año hicimos un ensayo que le íbamos a presentar en la UPA, donde teníamos un testigo sin cultivo de servicio, un cultivo de servicio secado temprano a fines de agosto, y un cultivo de servicio secado a fines de octubre. El cultivo de servicio era una avena con vicia, sembrada el 10 de marzo, y luego se hicieron el testigo se mantuvo limpio todo el año,
y el secado tarde se secó el 11 de octubre, y luego se hicieron un barbecho más y un posemergente dentro del maíz, y el secado temprano se mató el 31 de agosto, y se hizo también otro barbecho antes de la siembra, y una aplicación en posemergencia del maíz. Se midió el agua útil a 2 metros de profundidad. Acá vemos que en el secado temprano prácticamente no tenía agua en el perfil a 2 metros. En el que estaba secado, en el secado tarde, perdón, en el secado que estaba temprano, tenía los 60 primeros centímetros con agua, y luego de los 60-70 centímetros la cantidad de agua en el perfil caía, y en cambio en el testigo se mantenía el perfil cargado en todos los 2 metros de profundidad. Y luego, en los mismos puntos donde se tomó este dato de agua útil en el suelo, se tomó el agua útil, pero ya en fines de periodo crítico del cultivo, ya en el llenado de granos, en donde vemos que hay una recarga en el perfil en todos los tratamientos, en los primeros 40-60 centímetros, y luego cae la cantidad de agua útil en el perfil, pero siempre la del testigo está más despegada que la respecto a los cultivos de servicio. Y por último, mostrarle los datos al momento de la cosecha. Este cuadro muestra los gastos que tuvimos en cada uno de los tratamientos en cuanto a herbicidas y labores, insumos, en realidad insumos y labores, y este es el dato de cosecha de cada uno de los tratamientos. Obtuvimos 4.900 kilos de rinde en el cultivo de cobertura quemado temprano, 4.000 kilos en el cultivo de cobertura quemado tarde, y 6.000 kilos en el testigo. Si vemos esto crudo, decimos que no justifica hacer un cultivo de cobertura como antecesor de maíz. Pero nosotros estamos en un sistema, y en ese sistema nosotros lo que queremos es meter raíces vivas al sistema, y bueno, lo importante es no tomar una receta de zonas más llovedoras, sino hacer nuestra propia experiencia para ver cuál es el momento óptimo del secado del cultivo de cobertura. Que me parece que vamos por buen camino. Hay que aclarar también que este verano fue muy malo, casi no tuvimos lluvias en enero y febrero, que si hubiésemos tenido alguna recarga ahí en febrero o en enero, en el periodo crítico del cultivo, este tratamiento de cultivo cobertura secado temprano se equipararía más al testigo. Seguimos ensayando en esto, y bueno, este año vamos a hacer una repetición del ensayo para poder sacar alguna conclusión mejor. Estas son imágenes del cultivo de cobertura secado en octubre con respecto al testigo. Y acá a la derecha tenemos el testigo comparado con el cultivo de cobertura secado en agosto. Las fotos fueron tomadas el 25 de septiembre. Acá está la fecha, perdón, es 2019. Otro tema que estamos trabajando es el distanciamiento de siembra. El año pasado hicimos una experiencia haciendo siembras a 52 centímetros y a 1,04 m, y la verdad que no vimos diferencias entre una y otra, y este año quisimos repetir la experiencia y agregamos además un distanciamiento más a 1,56 m. Y en este año también agregamos la variable de meter 2 híbridos, un híbrido prolífico y un híbrido macollador.
El híbrido prolífico, que era el 7320, el DECALP 7320, a medida que aumentábamos el distanciamiento, vemos que el rinde era inferior, pero bueno, acá hay que explicar también que por los fuertes vientos de acá de esta zona, puede haber algún ruido acá de que el menor rinde sea por también mayor vuelco en el híbrido. En cambio, en el 7784, a medida que aumentábamos el distanciamiento, el rinde aumentaba. Y acá graficamos el peso de 1000, cómo iba variando también con el aumento en el distanciamiento de siembra. En el 7320, el híbrido prolífico, se veía un aumento en el peso de los 1000 granos a medida que aumentamos el distanciamiento, y en el 7784, que era el híbrido más acosador, prácticamente el peso de 1000 era constante en los 3 distanciamientos. Bueno, con esto también vamos a seguir trabajando este año para ver si podemos sacar alguna conclusión en cuanto a distanciamiento de siembra en maíz. Estas son unas imágenes, el maíz a 52 centímetros, a 1,04 m y a 1,56 m. Y por último, este año incorporamos a la rotación al maíz de segunda, incorporamos híbridos precoces, los híbridos más precoces que hay en el mercado, y a nivel lote este año tuvimos la verdad que una buena experiencia. Al cultivo no le llovió nunca en el verano, y así a pesar de todo pudimos lograr 1800 kilos de promedio de rinde. Pero lo importante, y que quería hacer una comparación, era comparar si yo tengo la posibilidad de hacer un cultivo de segunda, si hago un maíz de segunda o una soja de segunda. En esta zona lo que veníamos haciendo después de una cebada o de un trigo, si había alguna lluvia de diciembre que acompañaba, sembrábamos y nos jugábamos un pleno a una soja de segunda. Y bueno, este año queríamos ver qué pasaba metiendo un maíz de segunda con estos ciclos precoces que hay en el mercado. En el caso de que yo pueda sacar 2000 kilos de rinde de maíz, tengo un margen positivo de $64, muy similar al margen que puedo llegar a tener en una soja de 800 kilos. Pero como acá en esta zona también es moneda corriente las heladas tempranas, si a mí me llega a caer una helada en la soja, yo ese cultivo lo pierdo. Si le resto, yo acá tenía involucrado el costo de cosecha, pero si le resto el costo de cosecha a los egresos, estoy perdiendo $66 por hectárea en una soja de segunda. En cambio, si a mí un maíz de segunda que no me llega porque hay una helada temprana y se hela, yo tengo la opción, al ser nosotros un establecimiento agrícola ganadero, tengo la opción de usar ese cultivo para la ganadería. Acá hicimos una cuenta sencilla de cuánto nos podría aportar ese rastrojo, ese cultivo de maíz de segunda helado. Calculamos unas 160 raciones a un engorde de 400 gramos, y hicimos un cálculo de que podíamos llegar a ganar 64 kilos de carne por hectárea. Si eso lo trasladamos al costo de lo que nos salió el cultivo y le sumamos esa ganancia por kilos de carne, prácticamente saldríamos hechos con el cultivo de maíz de segunda. También, como todos los otros temas, cultivo de servicio y distanciamiento, estamos ensayándolo y estamos juntando información. Así que este año seguramente repetiremos alguna experiencia. Bueno, y este es un cultivo de segunda sobre un rastrojo de cebada, en plena seca, y a pesar de todo dio 1800 kilos de promedio
En partes el lote estaba muy bueno, marcaba 3.000 kilos, y bueno, había partes más flojas de 800.000 kilos, pero bueno, creo que es el camino, que por este camino vamos a seguir. Y por último, estamos evaluando todos los años los materiales, los híbridos de maíz que hay en el mercado. Este es una foto aérea del ensayo de la red de APRESID, de los maíces tardíos. Y bueno, cuando estén los datos procesados, van a salir publicados. Pero bueno, solo para comentarles que todos los años hacemos una evaluación de los materiales que hay en el mercado para ver cuáles son los que se adaptan mejor a nuestra zona. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Bueno, muy buenas las presentaciones. Les agradecemos a Desiree, Felipe e Ignacio por contarnos sus experiencias. Y bueno, vamos a pasar a leer algunas preguntas que están llegando. Por ahí, algunas vienen dirigidas a algunos de los presentadores y otras son, deciden ustedes quién contesta. Una de las primeras que tiene que ver con la fecha de secado de los cultivos de servicio, preguntan qué criterios están usando para hacer el quemado de los cultivos de servicio. En nuestro caso estamos monitoreando cómo viene el año con las lluvias. Estamos viendo que, bueno, el año pasado tuvimos en la fecha de secado de octubre, fue la peor fecha de secado, pero años anteriores, en donde se ha secado a fines de agosto o principios de septiembre, y años por ahí más llovedores en el verano, esa fecha de secado se equipara más con el rendimiento de un testigo. Así que más o menos estamos tomando fecha fines de agosto, principios de septiembre, como fecha de quemado, para poder recuperar después en las lluvias de octubre, para poder recuperar el perfil de agua. Como ensayo estamos midiendo el agua al momento de la siembra, como para tener una idea de dónde estamos parados. Pero ese es el criterio que estamos tomando, quemando el cultivo a fines de agosto. Está bien. Y relacionado con eso había otra que mostraste los datos, Felipe, si teníamos medidos el costo hídrico de los cultivos de servicio en la zona. No, lo que tenemos medido es el agua que estamos perdiendo en el perfil con un cultivo de servicio al momento de la siembra. Si un cultivo de servicio nosotros lo estamos secando a mediados de octubre, como veíamos en el gráfico, ahí estamos casi con 0 milímetros a lo largo de todo el perfil, unos 2 metros. En cambio, haciendo un control del cultivo de servicio a fines de agosto, nuestra recarga, por lo menos en los 60 primeros centímetros, no llegamos a los 2 metros con la cantidad de agua suficiente respecto al testigo, pero bueno, nos aseguramos esos 60 primeros centímetros de agua. Y en cuanto al costo de mantener el lote limpio en barbecho o tener un cultivo de servicio, es más o menos muy parecido el costo de tener que hacer la aplicación con el costo de tener que hacer el cultivo de servicio. Está bien, bárbaro. Ignacio, hay una pregunta. Dice, ¿la diferencia en las fechas de siembra del maíz lo atribuís al fuerte golpe de calor y a la falta de lluvias de enero, febrero y marzo de este año? Supongo que está hablando de la diferencia que veía en un material de nidera sembrado con 7 días de diferencia o 10 días de diferencia. La verdad que no te sabría responder eso. Yo lo que quería mostrar ahí es que por ahí para un material de esos, por ahí había que sembrarlo más temprano. Y como nosotros, ya te digo, estamos sembrando materiales que compensan de distintas maneras, hoy honestamente estamos acomodando los materiales más que nada al ciclo, más al tiempo de secado que tiene, entonces estamos metiendo los nideros un poquito más temprano, pero la verdad que no sé por qué se veía esa diferencia. Y con lo que decía Felipe respecto a
al momento de quemado, nosotros el año pasado habíamos quemado más cerca de 20 de septiembre, 1 de octubre, y ahora estamos siendo un poco más conservadores, porque aparte operativamente nos complica, entonces preferimos adelantar un poco. Y sí, lo mismo que decía Felipe, más o menos vamos viendo cómo viene el invierno en cuanto a lluvias, y siempre, porque el año pasado ya empezamos a ver que esos quemados tarde se veía una diferencia en contra de los cultivos de cobertura. Así que ahora estamos más cerca de los primeros días de septiembre y no le damos mucha alternativa más. Está bien, gracias. Hay otra pregunta relacionada a la zona donde está Desiree, y decía si podría adaptarse a algún cultivo de maíz en siembras tempranas y si tienen alguna experiencia en la zona costera. Sí, yo creo que lo tendríamos que probar. Nosotros no lo hemos probado, pero bueno, puede ser una alternativa para mí si la floración la podríamos ubicar diciembre, pero de todos modos yo creo que es muy riesgoso. A mí me convence más la siembra más tardía, ubicando la floración en febrero y siendo por ahí apuntando más a estabilidad de rendimiento. Está bien. Felipe dice, ¿qué pasa con un pastoreo del cultivo de cobertura, cultivo de servicio, y si consideran el pisoteo un problema? No, lo que estamos viendo nosotros con el pastoreo del cultivo de servicio es que para generar la cobertura esa que sería la ideal para entrar después con un maíz, nos la estamos comiendo con la hacienda. Aunque nosotros lo comamos en abril o mayo, porque pudimos hacer un cultivo temprano, si es que nos cayó una lluvia en febrero, pudimos sembrar temprano. Los inviernos acá son muy fríos y los cultivos no llegan a tirar lo suficiente como para generar la cobertura. Nosotros para eso a veces hacemos pastoreo de cultivos de servicios, pero los tomamos más como un verdeo de invierno y no como un cultivo de servicio. Lo ideal, cuando nosotros nos metemos para el cultivo de maíz, lo ideal es no pastorearlos, tratar de generar la mayor cobertura posible. ¿Y la otra pregunta cuál era? No, era esa, si consideraban el pisoteo un problema. No, el pisoteo no, sacando la hacienda a tiempo, no nos asusta. Generalmente nosotros calculamos unos 2 meses antes de una siembra que la hacienda tiene que ya estar afuera, y en caso de que haya una lluvia fuerte también sacar la hacienda y ponerla en algún otro lote para no generar pisoteo. Está bien, gracias. Hay 2 preguntas más con respecto a tu presentación, Felipe. Dice, si la soja de segunda te la corto en helada, ¿qué valor le pones al N que fija? Y la otra es, ¿qué densidad de maíz se usó para los maíces de segunda? No, el valor al N que me aporta la soja, la verdad que no lo tengo calculado. Y la densidad de la siembra de maíz de segunda fueron 25.000 plantas. Y tuvimos un ensayo en ese lote que hicimos 25.000 plantas contra 35. Pero bueno, hay algunos datos, pero la idea es repetirlo este año para poder sacar otra conclusión. Está bien. Y después una pregunta para los 3. ¿Cómo ven el tema del distanciamiento en cada una? ¿Cómo se podría adaptar el distanciamiento en cada una de las zonas? Ya que yo, conociendo la regional, digamos, ustedes 3 son bastante representativos de todos los ambientes que tenemos. La pregunta se dirige hacia ese lado, a ver si el distanciamiento se podría adaptar a las 3 zonas de las que presentaron ustedes datos hoy. Mirá, yo en lo particular, las veces que he sembrado dos densidades, 2 distanciamientos distintos, estamos hablando de distanciamiento, ¿verdad? Verdad, sí. De distanciamiento, sembré 52 y 70 en varias oportunidades y yo nunca encontré diferencia.
así que lo llevo a un tema básicamente operativo, cuantas menos líneas, menos bolilleros, menos problemas, o sea, es más económico, es más sencillo. Para entrar al maíz, una vez que con el mosquito, una vez que el maíz está en pie, pisas la mitad, para mí tiene un montón de ventajas en ese sentido. No me queda tan claro cuál es la mejora, porque las veces que lo he hecho me es indistinto a las densidades que estamos hablando, ¿no? Bueno, seguramente que esto da para hablar dependiendo del híbrido, de cómo compensa, si es bueno, si es mejor, si es peor. Yo hasta lo que he probado no veo diferencia, así que las sembradoras están a 70 y por ahora van a estar así. Desiree, ¿algún comentario? No, coincido con Ignacio. No lo tengo, si bien no lo tengo probado, creo que no le veo ventajas a irme a un distanciamiento de 52, nosotros manejamos con 70. Sí me parece interesante probar mayores distanciamientos, pero bueno, por una cuestión de facilidad, de logística, y además también por las densidades de siembra que nosotros manejamos, que acomodamos con un cuadrado con 70 nos viene bárbaro, o sea, no, estamos bien por ese lado. Felipe, ¿algún comentario más? Y con respecto a mi presentación que hablaba un poco de distanciamiento, lo que sí vimos, por ejemplo, este año que hicimos un distanciamiento a 1,56 fue la gran cantidad de vuelco que tuvimos de plantas, mucho vuelco de plantas por los vientos. Eso sería una contra. Y después, con las experiencias que tenemos el año pasado y este año de 52 y al doble a 1,04, lo que podría aportar es que por ahí cuando sembramos a mayor distanciamiento, a 1,04 m, la idea también es bajar un poco la cantidad de plantas con ese distanciamiento, y en ese caso, como cosa a favor que le veo, es bajar los costos, algo en los costos de semilla por la menor cantidad de plantas que usamos. Más que nada por la distribución que necesitamos en el ERA, para que no estén las plantas tan juntas a 1 metro. Está bien, gracias. La última pregunta, así ya vamos cerrando el taller. Dice, ¿de qué manera piensan solucionar la cobertura que deja el maíz con el hambre de nitrógeno que provoca en la fina siguiente? ¿Podés repetir, Martín? La pregunta se refiere, dice, ¿de qué manera piensan solucionar la cobertura que deja el maíz con el hambre de nitrógeno que provoca en la fina siguiente? Digamos, me imagino que se refiere a la inmovilización. Sí, sí. En el caso de que se pueda sembrar fina, ¿no? O cosechas tempranas. Nosotros estamos metiendo dentro de la rotación como cultivo a la vicia con alguna gramínea para poder hacer semilla de vicia. Esa podría ser una opción, que los maíces salgan al cultivo de vicia, y bueno, nos salvaríamos meter una fina arriba de esos maíces. Y con respecto, si tenemos que ir a una fina, también estamos ensayando de incorporar la urea antes de la siembra. Estamos sembrando la urea y luego sembrando la fina. Tenemos ahora un ensayo hecho con eso. Pero bueno, esas serían nuestras soluciones que estamos encontrando. En nuestro caso, lo poco que se ha hecho temprano alcanza como para hacer una buena fertilización de base y que el cultivo defina, ya te digo, es el primer año que estamos haciendo fina arriba de maíz temprano, así que lo que se ve este año está bastante bueno, lo que se sembró arriba de temprano. Arriba del maíz tardío no vamos a hacer fina, o sea, directamente, no va. Está bien. Bueno, nuevamente les agradecemos por las presentaciones y por la disposición a las preguntas. Y cualquier otra pregunta que surja después del cierre del taller, les recuerdo que se pueden hacer desde el panel a los asistentes, y si no, contactar a los miembros de la regional de Bahía Blanca para que nos pongan en contacto con Felipe, con Desiree o con Ignacio. Así que les agradecemos, chicos, y muchas gracias.